Y los padres están ahí. Y los padres caminan con nosotros. Y los padres, cuando aún más afligidos los vemos, es cuando más se presentan. Entonces ya no es con palabras. Los padres con su actitud, con su presencia, con su apoyo, con su deseo de levantarnos, aunque no siempre seamos totalmente conscientes, pero a nuestro inconsciente va un mensaje, como ellos nadie. Válida la comparación, nuestra rebeldía delante. Dios no quiere que te vuelvas un fanático. Dios no quiere que seas parte de una grey. Dios no quiere encajarte. Dios no quiere encuadrarte. Dios no quiere someterte. Dios que por amor está tratando de comunicarse con nosotros, porque Él es nuestra fuente. Nuestro origen viene de Él. Dice que somos imagen y semejanza de Él. ¿Cómo entendernos y entender la vida si no le conocemos ni le entendemos? Por eso es que Dios quiere que nos miremos en Él, para mirarnos como en un espejo y entonces poder ver nuestra propia realidad humana. Dios no quiere que ustedes estén reunidos en un sitio por el propósito de una institución para pasar una canasta y hacer una colecta. Porque hay veces que eso institucionalmente es verdad, es un poco incómodo, pero quien tiene conciencia dice, esas cosas las paso por alto, porque lo esencial es esto: estoy descubriendo a este Padre mío que al final tiene razón, que lo único que quiere es hacerme entender que solamente mirándome en Él resuelvo mi misterio, de que solamente encontrándome con Él es que verdaderamente voy a dejar mis rebeldías de adolescente para llegar a ser verdaderamente adulto en el espíritu. Dios nos entiende y sabe que pasamos por estas etapas de rebeldía adolescente, aun cuando nos consideramos adultos y aun cuando ya nos han salido arrugas y cuando se nos ha caído el pelo. Delante de Dios somos como niños. Para esto se necesita acudir a esa fuente, para empezar a lavar, para empezar a quitar todo eso que nos impide ver, para romper todos estos esquemas que nos enseñan lo que dice la gente, lo que dice la sociedad, que a veces con un discurso semi-progresista o engañoso nos hace ver a la iglesia como conservadora y ridícula, old fashion. Y nos creemos que somos como los adolescentes. Yo recuerdo mi adolescencia, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pareció que mis padres, porque eran un par de guajiros y letrados, porque no sabían leer ni escribir, cuando yo estaba en esa edad, adolescente, 17, 16, hasta en cierta medida sentir, que no me da vergüenza decirlo porque lo he superado, como una especie de vergüenza y de creer que son tontos, de creer que no tienen nada que aportarme, de que en ese mundo es donde me desenvuelvo, la intelectualidad, donde yo, para darme cuenta de que mis padres eran más intelectuales que yo, porque lo sabían en la práctica, porque lo sabían aplicar, porque primero supieron educarme, supieron darme algo que yo no conseguí de otra manera. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. La iglesia es old fashion. Y por eso hay veces que nos separamos de Jesús. La iglesia lo que dice cada cosa en su momento y llama cada cosa por su nombre. No nos gusta eso. Nos molesta. Pero quiero decirles, no todo lo nuevo es tan bueno como parece, y no todo lo malo, lo viejo, es tan malo y anticuado como nos quieren hacer ver. Por eso es que este Dios nos dice, sí, mira, te puedo parecer cualquier cosa en esta edad en que tú eres un niño rebelde y adolescente ante el Espíritu, ante la verdadera vida. Porque tú puedes haber crecido de muchas maneras, físicamente, puedes haber crecido hasta económicamente, puedes ser una persona de triunfo, pero a lo mejor todavía no te has encontrado contigo mismo. Y eso denota que somos adolescentes en el Espíritu, todos, hermanos. Por eso es que este Dios nos invita hoy a mirar. Tenemos que conocerle, porque Jesús nos dice, ¿qué soy para ti? ¿Vas a repetir lo que han dicho otros? No me interesa, porque Dios conoce el corazón y las entrañas. Y este Dios nos dice que tenemos que llegar a profundidad con Él. Hermanos, les voy a poner otra comparación, además de poner esta de los padres y nosotros en la adolescencia. Dios nosotros venimos todos los domingos aquí. Hay personas que vemos todos los domingos y que las saludamos porque ya, como nos vemos todos los domingos. Pero yo les pregunto, ¿ustedes son amigos de las personas que ven
cada cierto tiempo y le saluda porque se encuentra en un mismo sitio. Hay que conocer a la gente. Un amigo es la persona que primero usted conoce, entabla un diálogo, empiezan en un proceso de crecimiento en ese diálogo, empiezan a tener encuentros, empiezan a compartir, empiezan a darse cuenta de que hay objetivos comunes, de que hay intereses afines, de que hay criterios que no tienen que ser totalmente iguales, pero la forma de reflexionarnos, pues hace como que haya una confluencia, llega hasta la intimidad, hasta la confianza, hasta usted depositar en esa persona como algo sagrado su intimidad para contarla, pedir consejo. Y se hace recíproco y entonces va avanzando este proceso y usted descubre que el amigo permanece en su momento difícil. Cuando los demás a lo mejor miran la espalda y no quieren verse comprometidos con usted, el amigo está ahí, el amigo le apoya, el amigo le dice, oye, no importa. Y usted se da cuenta que su amigo es una persona que es grande. Usted no recibe a mucha gente a su casa, a ese. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia de reciprocidad, de complicidad en el buen sentido de la palabra. Porque usted sabe de que esa persona lo merece. Usted ha descubierto tantas cosas, se ha sentido tan apoyado, se siente tan seguro, tan confortable en la compañía de esa persona. Pero ustedes saben que para decir, este es mi amigo, tiene que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? ¿Y de dónde viene Pedro? De piedra. De piedra. Jesús le dice, tú vas a ser la piedra sobre la cual voy a edificar mi iglesia. ¿Y Pedro quién era? Un pescador, pero además de ser pescador, una persona sencilla que se equivocó no sé cuántas veces y está en el Evangelio. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor nos está diciendo a nosotros, mira, yo te estoy llamando, pero si tú quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Y negarnos a nosotros mismos quiere decir negarnos a todas esas cosas que hemos aprendido del mundo y que están tan impregnadas en nosotros. Negar todo nuestro capricho en la manera de vivir. Le decimos a Dios en el Padre nuestro, hágase tu voluntad y venga tu reino. Y realmente nuestra oración es, hágase mi voluntad, no quiero ver tu reino, quiero el mío. Quiero mi propósito, quiero mi capricho. Por eso es, enséñame a orar, Señor. Aumenta mi fe. Tenemos que cambiar toda nuestra dinámica aprendida de lo que dice la gente, de lo que hace el mundo. Y eso es un proceso y es difícil. Es cargar con nuestra cruz, es negarnos a nosotros mismos, es meternos verdaderamente, no evadir la borrachera. Hay gente que dice, pero es que tengo que dar unos tragos, porque imagínate, yo no puedo con todo esto. Y eso a mí, mira, me alivia, me despega. Lo escucho muchas veces. Y he escuchado jóvenes decir, no, cuando yo estoy muy mal, perico. Eso me desconecta. Este Dios es el que nos dice, niégate a todo eso. Eso no te ha llevado a ninguna parte. Vives en la zozobra. No eres verdaderamente una persona que esté convencida de que yo tengo poder sobre la muerte. Tú no vives en la alegría verdadera del Evangelio. Tú no me has conocido todavía. Por eso mi invitación es, niégate a todo eso que no te conduce a ninguna parte. Tu cruz, esa es tu realidad histórica, lo que tú has vivido, cómo has sido marcado, cómo todas esas cosas han hecho que tú seas una persona insegura, que seas una persona que con desaciertos, que seas una persona que te tambaleas, como todos hermanos, todos tenemos una historia. No estoy calificando a alguien. Somos cada uno de nosotros. Pero aquí este Señor Jesús nos dice, ¿tú quieres venir conmigo? Si tú quieres conservar tu vida de esa manera en la que tú estás sumido, la vas a perder. Te estás perdiendo. Te estás hundiendo cada vez más. Ahora, si tú verdaderamente me buscas, encontrarás la vida. Hermanos, esta es la dinámica para ponernos en camino y decirle, Señor, mira, de verdad, yo quiero sentir tu santa presencia porque de verdad estoy cansado de todas estas cosas. De verdad que cuando viene el momento difícil no sé qué hacer, me tiemblan las rodillas, siento que me hundo, me tambaleo. Hay veces que no doy testimonio de ti, no sé dónde está esa fortaleza de la que tú hablas en la Biblia, porque yo, ante las realidades que me tocan vivir, no sé manejarlas. Llega la ansiedad y hasta la depresión. Es la vida, no en 2 días. Es un proceso de crecimiento,
un proceso de sanación, un proceso de búsqueda, un proceso de discernimiento, es un proceso de reflexión, es un proceso de meditación, de preocupación por tu vida interior, y entonces tú vas a experimentar cómo este Dios verdaderamente empieza a resurgir y a hacer resurgir en ti toda una fuerza nueva que cambia toda tu dinámica, que te llena. Es lo de siempre, hermanos. Dios salva. ¿Pero por qué salva? Porque te hace encontrarte, porque te sana, porque te libera. Está diciendo, si quieres seguirme, niégate a todo eso. Carga con tu cruz, con tu vida. Revísala, sánala. Yo voy a estar ahí, porque yo soy como tu Padre, como ese Padre que te voy a sustentar, que te voy a iluminar, que te voy a dar aquello que tú no puedes conseguir por ti solo, que voy a estar cimentándote aún cuando tú ni te des cuenta, aún cuando tú estás durmiendo, voy a estar nutriéndote en tu espíritu. Pero si ese es tu objetivo, si tú perseveras y permaneces, puedes estar convencido de que va a haber un día en que cuando sientas en tu corazón y en tu mente, no cuando nadie te lo pregunte, cuando contemples a tu alrededor y cuando te des cuenta de lo que eres y lo que vas haciendo, de lo que vas conquistando, no de cosas, sino dentro de ti, de lo que vas creciendo, de lo que vas sanando, como ya no te preocupa tanto el qué dirán, como ya no te acomplejas tanto, como ya no te importa tanto todas esas cosas que antes te quitaban el sueño, que te tornaban irascible. Cuando descubres esa paz y te dices, oh, ¿quién eres para mí? Eres mi vida, tú eres el centro de mi existencia, tú eres el núcleo de toda mi verdad, tú eres la luz que irradia, y no solo irradia para iluminarme, sino para darme esa fuerza de vida, esa energía. Tú eres mi Cristo, tú eres mi ungido, tú eres quien me unge, tú eres quien me libera, tú eres quien me hace dueño de mí mismo, y tú eres aquel que cuando empieza a poseerme es cuando más libre me hace sentir como hombre. Tú eres aquel ante el cual me miro y me descubro a mí mismo, y todo cuanto era complicado empieza a despejarse para encontrar tu simplicidad que me hace vivir en lo espontáneo, en lo sereno, en lo sencillo, en la libertad verdadera. Y entonces nosotros, como pueblo, tendremos que decir, tú eres mi Dios y mi todo. Que así sea.